Mi esposa. Me traicionó durante más de 10 años, y descubrí que nuestras hijas no eran mías. Hace años, en una soleada tarde en Ciudad de México, conocí a Valeria mientras ambos estudiábamos en la universidad. Yo, Alejandro, estaba inmerso en mi maestría en química, mientras ella terminaba su maestría en historia del arte. Fue amor a primera vista para mí, aunque a Valeria le tomó 6 meses devolverme el sentimiento. No éramos expertos en relaciones, pero nuestra vida íntima era perfecta, al menos para mí, y ella nunca se quejó. Nos casamos menos de un año después de que ella se graduara, y encontramos trabajos en la misma ciudad. Ella enseñaba en un colegio comunitario, mientras yo daba clases a medio tiempo en la Universidad Nacional Autónoma de México y trabajaba en una consultoría científica. 3 años después, dejé la universidad para dedicarme de lleno a la consultoría, especializándome en explosivos. Uno de mis clientes era el gobierno federal, lo que implicaba viajar mucho, especialmente cuando nació nuestra primera hija, Sofía. Sé que fue duro para Valeria, pero le propuse dejarlo todo por un puesto fijo en un colegio local que me había ofrecido trabajo varias veces. Sin embargo, Valeria valoraba los beneficios económicos de mi empleo y el estilo de vida que nos ofrecía. Con una sonrisa, siempre decía, «Puedo con esto, soy autosuficiente». Ríe suavemente. Incluso tras el nacimiento de nuestra segunda hija, Camila, 2 años después, mis viajes continuaron. Volví a sugerir un cambio de carrera, pero Valeria insistió en que siguiera, considerando las responsabilidades de criar a 2 pequeñas. Cuando Sofía tenía 5 años y Camila 7, mi agenda se aligeró, y Valeria volvió al trabajo como administrativa en la universidad, en la Facultad de Artes. Nunca entendí del todo por qué eligió ese puesto, pero no me molestaba. La hacía feliz. Valeria desarrolló una pasión por la fotografía, y pronto tuvimos más de 12 álbumes familiares llenos de recuerdos con las niñas. También empezó a interesarse por otros idiomas, especialmente el italiano, y viajaba ocasionalmente por trabajo, a menudo a Bogotá, donde se reunía con benefactores, profesores visitantes y visitaba el Museo Nacional. Además, veía a Gina, una amiga de la universidad que había sido estudiante de intercambio italiana y ahora vivía en Bogotá. Cuando las niñas tenían 8 y 10 años, la situación global hizo que mi experiencia fuera muy demandada por el gobierno. Me ofrecieron un contrato de 2 años con viajes extensos. Lo discutí largamente con Valeria. Implicaría ausencias de más de un mes a veces. Ella me animó a aceptar, diciendo que ella y las niñas estarían bien, aunque me extrañarían. Desafortunadamente, ese trabajo me alejó durante 2 Navidades consecutivas, cuando Camila tenía 9 y 10 años, y Sofía, 11 y 12. Fue desgarrador. Valeria llevó a las niñas a visitar a Gina en Bogotá durante una semana, y yo hablaba con ellas por teléfono todos los días. Parecían contentas. Los parientes de Gina, con hijos de edades similares, estaban allí. Tras más de 2 años trabajando contra el terrorismo, volví a la consultoría con viajes mínimos. Valeria seguía viajando ocasionalmente, una vez al mes por 2 o 3 días, casi siempre a Bogotá. Yo asumía con gusto todas las tareas parentales con Sofía y Camila cuando ella no estaba, aunque a veces las niñas la acompañaban. Siempre supe que las niñas podían estar más unidas a su madre, y aunque tenía una buena relación con ellas, rara vez me contaban cosas personales o pedían mi opinión, a diferencia de con Valeria. No me molestaba demasiado, salvo por una cosa. Nunca compartían detalles de sus viajes a Bogotá con su madre. No eran retraídas, pero esquivaban el tema con bromas. Justo antes de que Sofía, de 18 años, se fuera a estudiar a una universidad en Barcelona, y Camila, en su tercer año en otra universidad en Buenos Aires, Valeria atravesó un periodo oscuro. La encontré llorando varias veces y, al preguntar, dijo que era por el nido vacío. Propuso un viaje de compras a Bogotá con las niñas, algo que planearon rápido y que involucró varias llamadas largas con Gina en italiano. Como no hablo italiano, acepté su explicación sin dudar, aunque noté que estaba más emotiva de lo normal antes de partir. Regresó 3 días después con una actitud más positiva.
pero no del todo ella misma. Lo que me sorprendió fue lo poco que trajeron de su supuesto viaje de compras. Al preguntar, me dijo que algunos artículos llegarían por correo, incluso directamente a las universidades de las niñas. Noté un cambio positivo en nuestra intimidad, que nunca había sido un problema, salvo durante mis largas ausencias, en las que siempre le fui fiel. Atribuí esto a que como nido vacío, nos estábamos acercando más, disfrutando de un amor renovado. Entonces, ocurrió algo que lo cambió todo. Un jueves al mediodía, en nuestra casa en Ciudad de México, tomé un descanso inesperado del trabajo sin avisar a Valeria, que estaba en la universidad. Originalmente planeaba jugar un partido de fútbol con amigos, pero la lluvia lo arruinó. Estaba organizando una sorpresa para nuestro próximo aniversario, una gran fiesta. Consulté con una organizadora de eventos, y cerca de las 3 de la tarde, llegó un repartidor con una caja de madera marcada como frágil. La subió con un carrito por los 4 escalones de la entrada y la dejamos en la sala, con la etiqueta "Este lado arriba" bien colocada. La caja iba dirigida a Valeria, y tras firmar, noté algo extraño. El remitente era Estudio de Fotografía Romano, con una dirección en el centro de Bogotá. Llamé a Valeria para contarle. Al principio guardó silencio, algo raro en ella, que siempre es habladora. Luego dijo que era algo del trabajo, que debió enviarse a su oficina, y que al día siguiente alguien la recogería. Su explicación parecía lógica, pero 3 cosas me inquietaron. 1. Su silencio prolongado al teléfono. 2. El tono autoritario con el que me ordenó no abrirla, con voz tensa. Y 3. Su actitud nerviosa general. Intrigado, tomé fotos de la caja e investigué la dirección en mi laptop. Cuando Valeria llegó a casa, inspeccionó la caja apresuradamente, como sospechando que la había tocado. Al preguntarle qué contenía, se puso vaga y evasiva. Ofrecí ayudarla a abrirla, tanto por curiosidad como para ver su reacción, pero insistió en revisarla en el trabajo por si había daños y necesitaba reclamar un seguro. A la mañana siguiente, antes de irme al trabajo, 2 empleados de mantenimiento de la universidad trasladaron la caja a una camioneta bajo la supervisión de Valeria. Expresé entusiasmo por una supuesta exposición en la universidad, intentando sonsacarla, pero evitó mi mirada y tartamudeó, diciendo que no estaba segura de si ese era el propósito, pero que me avisaría. Que tartamudeara 2 veces en 14 horas hablando del mismo tema, siendo ella tan elocuente, avivó mi curiosidad. Durante las 2 semanas siguientes, su silencio sobre la caja me desconcertó aún más. Investigué sobre el estudio de fotografía romano. Era la fachada en Colombia de un fotógrafo mundialmente conocido, Piero Romano, de quien Valeria nunca había hablado, pese a su pasión por la fotografía y su trabajo con artistas. Piero tenía un estilo único, combinando realismo fotográfico con efectos como bokeh, desenfoque por movimiento y exposición prolongada. Era el único en usar un efecto llamado habilidad artística de Romano, que hacía que algunas partes de la imagen fueran hiperrealistas, mientras otras parecían difusas, con cambios de color o sombra en un mismo objeto. 2 datos me dejaron atónito. La administradora del estudio era Gina Romano, la amiga de Valeria, a quien conocí solo una vez, y no en Bogotá. Y Piero había muerto en un accidente automovilístico el 1 de septiembre del año anterior. Su memorial en Bogotá fue el 6 de septiembre, justo cuando Valeria estaba emocionalmente inestable, supuestamente por el nido vacío, y viajó con las niñas del 5 al 8 de septiembre. No soy científico espacial, pero con una maestría en química de una de las mejores universidades del país, até cabos. La única explicación era que Valeria había tenido una relación amorosa con Piero durante al menos 10 años, y mis hijas lo sabían. Otro detalle. Una exposición en Bogotá de las obras más famosas de Piero, incluidas algunas inéditas, estaba programada del 16 al 18 de abril, 3 semanas después de mi descubrimiento. El 18 era mi cumpleaños, y estaba seguro de que Valeria viajaría entonces, probablemente para ver las fotos de la caja. Nunca había sentido tanta determinación.
Mi furia inicial tuvo que ser contenida para ejecutar un plan. Esa noche, organicé un supuesto viaje de trabajo, dejando un mensaje en el teléfono de Valeria, disculpándome y prometiendo compensarla. Me alojé 3 noches en un hotel local. Mi plan tenía 4 partes. Primero, preparar los papeles del divorcio para presentarlos una vez tuviera pruebas. Segundo, enviar a alguien a filmar la exposición en Bogotá el día de la inauguración, el 16, que era solo por invitación. Tercero, asegurar mis bienes y fondos. Cuarto, la venganza final, incluso tras el divorcio. La primera parte fue fácil. Contacté a una abogada, Elena Gómez, quien me asesoró. Aunque recomendó diferencias irreconciliables, aceptó proceder por infidelidad si conseguía pruebas, lo que esperaba tener el 17. Ella organizaría que un oficial entregara los papeles a Valeria la última noche de la exposición, el 18, con un servidor privado grabando. Para la segunda parte, investigué evaluadores de arte relacionados con Bogotá y di con Roberto Milán, un joven tratando de hacerse un nombre. Lo visité. Hablé con él todo un día, y estaba familiarizado con el trabajo de Piero. Aseguró que podía conseguir una invitación para el 16 y grabar las fotos que me interesaban con una cámara HD oculta que le di. Su entusiasmo por destacar en el mundo del arte me convenció. Para la tercera parte, retiré 2 bonos al portador de nuestra caja fuerte, por un valor de $25,000 estadounidenses, que Valeria quizás no recordaba. Di a mi abogada una lista completa de nuestros activos, fotos de las joyas de Valeria, el contenido de la caja fuerte, sin los bonos, estados bancarios, tarjetas de crédito, compras pendientes, planes de retiro y cuentas de corretaje. Para un segmento de la cuarta parte, entré a la casa mientras Valeria trabajaba y con un marcador borré mi rostro de todas las fotos en los 12 álbumes familiares. Descubrí que aparecía en menos del 15% de ellas. Encontré 2 fotos inéditas de Valeria, Gina, Sofía, Camila y Piero. Las escaneé, hice copias y en los originales marqué con una flecha a Piero, escribiendo «El amor de la vida de Valeria». 2 días después de mi regreso, Valeria dijo que debía ir a Bogotá del 15 al 19 de abril, lamentando no pasar mi cumpleaños juntos. Sugerí acompañarla, pero lo rechazó, diciendo que era solo trabajo, y prometió compensarme con un fin de semana en un resort. La vi como una extraña, pero fingí disfrutar su afecto. Había un riesgo en mi plan, pero tras contratar a Roberto, estaba seguro de que funcionaría. El riesgo era hablar con Sofía. Decidí confrontarla cara a cara, tras dejar a Valeria en el aeropuerto el 15. Conduje los 200 kilómetros desde Ciudad de México hasta Puebla, donde Sofía estudiaba ingeniería química. Elegí a Sofía porque, aunque ambas niñas se parecían más a su madre, Sofía era más como yo en su forma de pensar, y le costaba más mentir. La llamé cuando estaba a mitad de camino, y parecía emocionada. La invité a un almuerzo tardío en un restaurante que ella eligió, a 1 kilómetro del campus. En una mesa apartada, tras comer, le dije que necesitaba hablar de algo serio, y le pedí que no lo compartiera con nadie, ni con su madre ni con Camila, hasta después de mi cumpleaños. Levanté la mano como jurando, y ella, sorprendida, dijo: «Vaya, suena serio. Está bien, papá. Lo prometo». Levanta la mano. Intenta sonreír. Le revelé que sabía de la relación de su madre con Piero Romano y que consideraba el divorcio. «No, papá». Cubre su boca. Lágrimas brotan. Continué. «Solo hay una esperanza. Necesito toda la información que tengas y que hagas una prueba de ADN». «¿Qué?», grita, al borde del colapso. Vi que el restaurante no era el lugar, así que le pedí que nos encontráramos fuera. Pagué la cuenta con una propina de 1,500 pesos mexicanos y la encontré llorando en la acera. En mi auto, insistí: «La supervivencia de nuestra familia depende de que hagas esto». Tras un breve llanto, empezó a hablar. Dijo que no supo que su madre estaba con Piero, a quien llamaban tío Piero, hasta los 12 años. Notó muestras de afecto en Bogotá, especialmente en Navidad. Camila lo supo antes, pero Sofía no lo entendió hasta que confrontó a su madre. Valeria explicó que era un asunto de adultos
que amaba a dos hombres y que Sofía lo entendería al crecer. Le dijo que nunca debía contármelo porque destruiría a la familia, que yo era demasiado insensible para comprender. Sofía juró guardar el secreto, lloró de nuevo y siguió. Esperaba que el funeral de Piero marcara el fin, pero tras una escena de Valeria en el ataúd, la confrontó otra vez. Valeria aseguró que no habría nadie más, que solo honraba la memoria de Piero. Sofía le creyó y rezó para que yo nunca lo descubriera. Le saqué más detalles, hasta que sentí que presionarla más sería contraproducente. Luego le dije que, con su información, esperaba reconciliarme con su madre, pero necesitaba una prueba de ADN para confirmar si era mi hija biológica. Lloró, insistiendo, «Eres mi único padre», solloza. La tranquilicé. «Sé que soy tu padre, pero necesito saber si lo soy biológicamente». A regañadientes, aceptó. Le di un sobre sellado para un laboratorio, con instrucciones para enviar los resultados a ambos. Mientras la llevaba al campus, dejó el sobre en un buzón de correo express. Al despedirnos, me suplicó que perdonara a su madre. Respondí que no podía prometerlo, pero que ella había ayudado a que fuera posible. Le recordé no contar nada hasta el 19. Sonrió, pero añadió que su madre y Camila irían a una exposición de Piero en Bogotá, con fotos de Valeria heredadas por testamento, el día de mi cumpleaños. Valeria se disculpó por el momento, pero debía ir. Sofía no iría por tareas escolares. Sonreí. Gracias por ser honesta. La abraza. Cuando se fue, lloré en silencio. Mi relación con Camila estaba tan muerta como con Valeria. No sabía si podría salvarla de Sofía. Sofía no sabía que grabé nuestra charla, ni que el hisopo que envié como mío era de un conserje italiano de mi oficina, a quien prometí analizar su ascendencia como regalo. Su prueba mostró que era más del 80% italiano, lo que lo alegró. Usé su ADN porque quería que todos sufrieran, y como Piero era italiano, esperaba que concluyeran que él era el padre de Sofía, y quizás de Camila. Hablé con Sofía el 16 y 18. Confirmó que no dijo nada, y como Valeria no me contactó, supe que era cierto. El 16 por la noche, Roberto me envió fotos de la exposición. Me destrozaron. Temblé y lloré al verlas. Había una serie de 10 fotos. Amor de Navidad, con efectos brillantes, las últimas dos con la habilidad artística de Romano. Las primeras dos mostraban a dos niñas borrosas de fondo, pero por su cabello, ropa, regalos navideños de mi madre y tamaño, eran Sofía y Camila, de 9 y 11 años. En la segunda, Valeria estaba expuesta, con una mirada provocativa. Las siguientes tres la mostraban con menos ropa, hasta la última, completamente desnuda. La segunda serie, con las niñas más grandes, seguía el mismo patrón, hasta una donde Valeria posaba sugestivamente y otra que implicaba éxtasis tras un encuentro íntimo. Vomité, tomé un refresco y lloré más. Si no me hubieran roto el corazón, diría que las últimas dos eran las mejores de su tipo. El informe de Roberto decía que la colección valía entre $300,000 y $500,000 estadounidenses, con la penúltima sola valuándose entre $125,000 y $175,000. Preguntó a Gina si estaban en venta. Ella lo conectó con la dueña, Valeria, quien dijo que no se venderían mientras viviera, especialmente para que mi esposo no me vea así. Ríe. Envié la grabación de Sofía, las fotos y el informe a mi abogada. El 17, Elena confirmó que mi divorcio por infidelidad estaba justificado. Dispuso que un oficial entregara los papeles el 18 en la gala, con un servidor grabando. Le di un sobre para Camila, con una carta mía, un hisopo del conserje, otro limpio y un sobre al laboratorio. La carta decía que, para cualquier relación futura, debía enviar su ADN con el mío, o no habría fondos para su universidad. Firmé como, tu padre, Alejandro. El 18, en la gala, Valeria y Camila recibieron los sobres. Las fotos mostraron a Valeria colapsando al suelo y a Camila, primero angustiada, luego furiosa, atendiendo a su madre. El 19, Camila me llamó, disgustada por cómo manejé las cosas.
Respondí duramente, diciendo que no me importaba. Se negó al ADN sarcásticamente. Le dije que no habría dinero para su educación, a menos que enviara un video haciéndolo, por sus mentiras pasadas. Colgué con fuerza, agradeciendo tener un teléfono fijo para enfatizar. Valeria no llamó del 18 al 21, probablemente consolándose con Gina en Bogotá. El 22, supe que estuvo en la casa porque un sobre que dejé en la puerta nueva, reforzada, desapareció. Decía: contacta a tu abogada para recuperar tus cosas. Vendamos la casa y terminemos esta farsa. No intentes entrar o los álbumes familiares arderán. Mi abogada me dio. Acordamos vender la casa y dividir gastos de vivienda temporal. Valeria intentó complicar las negociaciones, pero no tenía poder. Las fotos de Piero eran bienes conyugales. Exigí 5. Ella ofreció 2, pero retiró la oferta cuando dije que las llevaría a un campo de tiro para destruirlas. Aceptó una evaluación de Roberto y otros 2 peritos, pero el de Roberto fue el menor, costándole $200,000 más. Quedó con sus pertenencias, la mitad del mobiliario y un cuarto del precio de la casa, sin pensión. Acordamos pagar juntos la universidad de las niñas hasta que se graduaran. Los resultados de ADN mostraron que no eran mis hijas biológicas. Valeria, furiosa, dijo que eran erróneos, que solo estuvo con Piero y conmigo, y no lo conoció antes de que nacieran. Pregunté por qué, entonces, tenían ascendencia italiana como Piero, no holandesa como yo. Rechacé otro ADN. Solo quería la verdad. Grace pidió que no insultara a su madre y propuso una charla con Valeria. Me negué rotundamente, aunque perdoné a Sofía y quería mantener nuestra relación. Valeria hizo algo estúpido. Sabiendo que podría intentarlo, llevaba un botón de pánico conectado a una empresa de seguridad. Una noche, en mi condominio alquilado, una mujer tocó. No vi a Valeria ni a 2 hombres afuera. Al abrir, me agarraron, pero activé el botón. Me ataron a una silla. Valeria entró, lamentando llegar a eso por negarme a hablar y rehacer el ADN, que insistía estaba mal. Habló de amarme a mí y a Piero, diciendo que su corazón era grande. Sosteniendo un hisopo, iba a forzarme a dar una muestra, pero la policía llegó, alertada por la seguridad. Encontraron objetos ilegales en uno de los hombres. Los 3 fueron arrestados. En el divorcio, esto jugó en su contra. Obtuve la división de activos descrita. Valeria recibió una sentencia suspendida de 2 años y una multa de $10,000 de su parte. Los hombres enfrentaron penas mayores. 18 meses después, mientras estaba en un crucero por el Caribe con una mujer, el apartamento de Valeria fue saqueado. Robaron una foto valiosa de Piero y destruyeron otras 7 y todos los álbumes familiares. Fui sospechoso, pero estaba a 2,000 kilómetros. La policía no encontró pruebas tras investigar mis registros. 6 meses después, tras vencer el plazo de prescripción, hice una fiesta celebrando el fin de todo. Con amigos, mi hermano, su familia, mi nueva pareja, Mariana, sus hijos, Sofía, su esposo y mi nieta. No tengo relación con Camila, que enfrenta su propio divorcio por infidelidad. Sofía cortó con Valeria tras su ultimátum, eligiendo quedarse conmigo, convencida de su deshonestidad. Solo una cosa creó fricción con Sofía. Confesé lo del ADN falso. Al principio se molestó, pero me perdonó, como yo a ella por su silencio. Una nueva prueba confirmó que soy su padre biológico, lo que nos alegró a ambos. Nuestra relación es fuerte, basada en la verdad y el respeto, valores que siempre quise para mi familia. 5 años habían pasado desde aquella fiesta en Ciudad de México, donde celebré el fin de una etapa oscura con los míos. La vida, como el río que cruza esta ciudad vibrante, siguió su curso, a veces tranquilo, a veces turbulento. Sofía y yo habíamos construido un vínculo más fuerte que nunca, cimentado en la verdad y el perdón mutuo. Ella, ahora madre de una pequeña de 3 años llamada Lucía, se había convertido en una ingeniera química brillante, trabajando en un laboratorio en Puebla que desarrollaba soluciones sostenibles para la industria. Cada vez que visitaba a Lucía, sus ojos curiosos me recordaban a los de Sofía cuando era niña, y mi corazón se llenaba de un orgullo que no podía explicar con palabras.
Pero no todo era paz. Camila, mi otra hija, seguía siendo un eco lejano en mi vida. A través de Sofía, supe que su divorcio en Buenos Aires había sido un torbellino de acusaciones y dolor. Su esposo, un abogado argentino de temperamento fuerte, no perdonó su infidelidad, y ella terminó mudándose a un pequeño apartamento en Palermo, trabajando como asistente en una galería de arte. Intenté contactarla una vez, enviándole una carta para el bautizo de Lucía, invitándola a México para conocer a su sobrina. No respondió. Sofía decía que Camila cargaba con una mezcla de culpa y resentimiento, incapaz de enfrentar lo que había roto entre nosotros. Aunque me dolía, aprendí a soltar esa herida. La familia, como me enseñó mi madre, no siempre es de sangre, sino de elección. Valeria, por su parte, se había desvanecido de mi radar, pero no del todo. Vivía en Bogotá, según rumores, administrando una pequeña galería que exhibía obras de artistas emergentes. Sofía me contó que su madre había intentado acercarse a ella varias veces, enviándole regalos para Lucía o mensajes nostálgicos sobre los días en que las tres viajaban juntas. Pero Sofía, con esa claridad que siempre admiré, mantenía la distancia. No quiero que Lucía crezca con las mentiras que yo tuve que soportar, susurra. Me dijo una tarde mientras tomábamos café en un puesto callejero de tacos al pastor. Asentí, sabiendo que su decisión era tan dolorosa como necesaria. Un día, mientras revisaba correos en mi oficina, recibí un mensaje inesperado. Era de Gina, la amiga italiana de Valeria, a quien no había oído desde el divorcio. Escribía desde Bogotá, con un tono formal pero cálido, pidiéndome una reunión. Alejandro, hay algo que debes saber. No es sobre Valeria, es sobre las fotos de Piero. Por favor, considera venir. Mi primer impulso fue ignorarlo. Gina había sido parte de aquel engaño, una sombra en los viajes de Valeria. Pero algo en sus palabras, tal vez la mención de las fotos, despertó mi curiosidad. ¿Qué quedaba por decir de esas imágenes que casi destruyeron mi mundo? Tras pensarlo durante 2 días, decidí viajar. Compré un boleto a Bogotá, gastando 15,000 pesos mexicanos, y llegué una mañana nublada de octubre. Gina me recibió en un café del centro, cerca de la Plaza de Bolívar. Había envejecido, pero sus ojos seguían siendo agudos, como si guardaran 1000 secretos. Tras pedir un tinto bien cargado, fue directa al grano. Las fotos de Piero que fueron robadas y destruidas. No todas se perdieron. Baja la voz. Mi pulso se aceleró. Me explicó que una de las imágenes, la penúltima de la serie, Amor de Navidad, había aparecido en el mercado negro del arte, valuadas en $200,000 estadounidenses. Un coleccionista privado, en Medellín, la había comprado, pero la galería que la vendió estaba bajo investigación por tráfico de obras. ¿Y por qué me cuentas esto? Cruzo los brazos. Gina suspiró. Porque Valeria no sabe que sobrevivió, y porque creo que mereces decidir qué hacer con ella. Me entregó una carpeta con documentos, pruebas de la venta, fotos del cuadro en una bóveda. Por un momento, sentí rabia, como si el pasado volviera a burlarse de mí. Pero también había una chispa de oportunidad. Si esa foto salía a la luz, podría exponer a Valeria nuevamente, no solo como infiel, sino como alguien que jugó con el legado de Piero por dinero. O podría destruirla yo mismo, cerrar ese capítulo para siempre. Regresé a México con la carpeta y un peso en el pecho. Consulté con Elena, mi abogada, quien dijo que podía demandar por los derechos de la foto, ya que fue adquirida durante nuestro matrimonio, pero sería un proceso largo y caro, quizás de 500,000 pesos mexicanos en honorarios. Sofía, cuando se lo conté, me miró fijamente. Papá, ¿vale la pena seguir luchando contra ella? Lucía y yo te tenemos. Eso es lo que importa. Sonríe con suavidad. Sus palabras me golpearon. Había gastado años buscando justicia, venganza, vindicación, pero ahí, frente a mi hija, entendí que la verdadera victoria era la familia que aún tenía. Decidí no hacer nada con la foto, que el coleccionista la guardara, que el mercado negro la olvidara. Subí al cerro de Chapultepec una tarde, con la carpeta en la mano,
y la quemé bajo el cielo rojizo de la ciudad. Mientras las llamas consumían los papeles, sentí una libertad que no había conocido en décadas. No era solo soltar a Valeria o a Piero, era soltar la ira que me ataba a ellos. Meses después, en el cumpleaños de Lucía, Sofía me sorprendió con un álbum nuevo. No eran las fotos marcadas o destruidas de antes, sino imágenes nuevas. Yo jugando con Lucía en el parque, nosotros tres en la boda de Sofía, mi hermano y su familia en Navidad. Esto es nuestra historia, papá, la que elegimos. Ríe. Lloré como niño, pero no de dolor, sino de gratitud. La vida me había quitado mucho, pero me dio algo más grande. Una hija que me enseñó que el amor verdadero no miente, no traiciona, y siempre encuentra el camino de vuelta.